Vamos a hacer una introducción que pues pareciera un poco gorda, gruesa, pues no es así. No vamos a hablar de todas las normas que están ahí, pero sí quiero hacer una breve reseña histórica de lo que ha sido el seguro en Colombia. Digamos que lo primero que llega a Colombia es, en la época de la colonia, está el Código de Indias, que es un libro, es un texto de tal vez unos 8 o 9 libros, en donde, creo que es el 8º libro, se refiere únicamente a lo que tiene que ver con seguros. Es básicamente, digamos, lo que se pretende desde la corona que se controle acá en el comercio marítimo y una que otra cosa que se veía por la época de comercio terrestre. Posterior en 1887 aparece el Código de Comercio Marítimo del Estado de Panamá. Pues como su nombre lo indica, era exclusivamente para hablar de temas de transporte en el mar. Luego en el 86, perdón, antes de en el 86 estaba el Código de Comercio Terrestre de Cundinamarca, pues que hacía lo propio en lo que tiene que ver con el comercio terrestre. Ya dándole un poquito de forma a lo que tiene que ver con el seguro y ya con una legislación propia, pues ya ustedes saben que para 1921 ya Panamá se había separado. Aparece por primera vez con la ley 37 de 1921 la primera reseña de seguro colectivo. Posteriormente, y por algunos inconvenientes que se presentaron para la época en lo que tenía que ver con el papel moneda, y pues por varias y tal vez consecutivas crisis que había tenido el país, por no tener un ente que controlara lo que tenía que ver con lo financiero, se trae de los Estados Unidos una misión con, digamos que al mando de un especialista que era el Dr. Kemmler. Entonces el Dr. Kemmler, digamos que entre sus aportes y sus consejos, sugiere la creación de la banca central, del Banco de la República, y por ende un ente que vigile, y para la época se llama la Superintendencia Bancaria. Ya con la ley 225 del 38 se va creando el primer seguro de manejo y cumplimiento. Con el decreto 1403 del 40 se empieza de cierta forma a moldear qué es lo que tienen que hacer las aseguradoras en cuanto a capitales mínimos para que puedan funcionar, ¿sí? ¿Qué capital podría soportar alguna pérdida de lo que aseguraran? Entonces, ¿con qué mínimo de dinero podían empezar a funcionar? En 1960, con el decreto 1961, aparece el régimen de inversión. El régimen de inversión básicamente es decirle a la aseguradora: con este dinero que usted captó de primas, ¿qué puede hacer? Obviamente pues tenían que ser unas inversiones que más adelante las vamos a ver, específicas, para que a la hora de un siniestro o a la hora de darse la oportunidad de cumplir su deber de pagar alguna indemnización, pues el dinero hubiese estado en algún lugar rentable. Aquí ya en 1971, y con el decreto 410, que es con el que se crea el Código de Comercio, y es una norma en la cual vamos a hacer bastante énfasis, digamos que ya el tema legal ya ha cogido bastante forma. Para esta época lo que se hace es buscar que algunos juristas de la época, algunos especialistas en diversos temas comerciales, crearan esta legislación, este estatuto. Con el Código de Comercio, pues como ustedes bien lo saben, está dividido en libros. El libro que tiene que ver particularmente con seguros, pues estuvo a cargo del doctor Frenosa, que pues, es un jurista muy reconocido a nivel histórico en Colombia, y básicamente fue el que se encargó de darle forma a lo que tenía que ver con seguros, y es lo que tenemos a hoy. Aún y con algunas modificaciones, gracias a él es que tenemos lo que hoy en día reconocemos como la legislación de seguros en el Código de Comercio. Ya con el gobierno de César Gaviria en 1990, todo lo que tiene que ver ya con las crisis económicas del país, que algunas empresas para poder funcionar debían tener X capital colombiano, o si no, no podían hacerlo. Entonces se crea la ley 45, y con la ley 45 se le da, digamos que una visión diferente en una parte de ella a lo que tiene que ver con seguros. Anterior a esta ley, digamos que toda la legislación se enfocaba mucho en mirar qué hacía la aseguradora, cómo lo hacía, y proteger que ésta
en medio de todo, pues no entrar en bancarrota y además pues que tuviera la posibilidad de reconocer las indemnizaciones como bien lo decía hace un momento. Pero también con esta ley se empieza, digamos que a blindar un poco más y a darle más oportunidades al asegurado. Es decir, el asegurado a partir de la ley 45 del 90 empieza a tener un papel más significativo hacia la aseguradora. No podemos dejar de lado la Constitución Política del 91, que establece las funciones del presidente en todo lo que tiene que ver con lo financiero y lo tributario, y pues de establecer las políticas de control financiero y tributario. La ley 35 del 93 pues es una ley marco del sistema financiero bursátil y asegurador, y pues allí también hay una parte bastante significativa en lo que tiene que ver con capitales mínimos, regímenes de inversión, reservas, etcétera, etcétera. El decreto ley 663 de 1993, seguramente si aquí hay alguna persona que le interese todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, pues este es el estatuto orgánico del mismo, el cual pues es una norma bastante amplia, y allí, si quieren profundizar más en eso, van a encontrar muy a la minucia exactamente cuáles son los capitales que deben tener las aseguradoras pues para funcionar y para poder responder en su obligación condicional. La ley 100 de diciembre de 1993, que entra a regir el 1 de abril de 1994, pues establece todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social integral. Si ustedes quieren, no deben, digamos, ponerse a copiar todo lo que estoy hablando. Esta presentación yo se las envío, no es necesario tanto desgaste porque esto es más bien a manera de comentarios históricos. Antes de la ley 100 del 93, pues digamos que el sistema pensional y el sistema de salud básicamente estaba manejado por el Estado en cabeza del Instituto Nacional de Seguros Sociales, y digamos que la mayoría de patronos, como se les llamaba en la época, ahora empleadores, reservaban lo que tenía que ver con los aportes a pensión, y eran estos prácticamente los que fungían como entidades pensionadoras a la vez que eran empleadores, digo patronos. Luego con la ley 389 del 97 se hace modificación a lo que tiene que ver con el artículo 1036 y 1046 del mismo Código de Comercio. Allí pues básicamente digamos que se hace más eco en lo que tiene que ver con las características del contrato de seguro. Con la ley 510 del 99 nuevamente se hace una reforma a lo que tiene que ver con el sistema financiero de asegurador, y se busca también trabajarle un poco más a lo que es el mercado público de valores. La ley 964 del 2005 hace que desaparezcan dos entidades, la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores, y a partir de ahí, del 2005, empezamos a hablar de la Superintendencia Financiera, que es la fusión de esas dos entidades. Las otras dos desaparecen totalmente. Luego, después de todo este popurrí jurídico que hay ahí, de todo ese salpicón de normas, aparece el decreto 2555 y recoge absolutamente todas las normas que hasta el momento se había hablado de sistema financiero, asegurador y de mercado de valores. Básicamente de todo lo que se ha hablado hasta ahora está en un compendio que es el decreto 2555 del 2010. Bueno, entonces de las normas que mencionábamos hace un rato, vamos a hacer énfasis en la ley 105 del 27, el decreto 410 del 71 y la ley 45 del 90. Entonces a partir de acá, de la ley 105 de 1927, se menciona que toda compañía que se ocupe o pretenda ocuparse de negocios de seguros en Colombia queda sometida obviamente a las leyes de la República y a la vigilancia del gobierno. ¿Quién vigilaría? La Superintendencia Bancaria, que es la de la época. La superintendencia en ese momento pues lo que hacía era admitir o rechazar la solicitud en vista de un concepto que se forme sobre la conveniencia para el público, es decir, si era viable o no era viable dar posibilidad a esa aseguradora, si tenía solvencia y si tenía respetabilidad para, digamos que, trabajar el negocio asegurador. Los certificados que se emitían, de acuerdo a la ley, expirarían el 31 de diciembre, tenían que ser renovados año a año, esto es a la luz de la ley 105 de 1927. En cuanto al régimen de inversiones,
se dijo que el capital de reserva o fondos en general de las compañías nacionales de seguros solo podrían invertir en las siguientes obligaciones. Entonces aquí viene lo que yo les decía ahorita, que de manera muy específica y para respaldar que las inversiones tuvieran un buen resorte, pues mirando en dónde colocaban el capital, se les dijo que solo lo podían hacer en bonos, pagarés y obligaciones de interés de la República o de departamentos y municipios de la República, es decir, solamente entidades del Estado en lo que tiene que ver con ese primer punto. También se les dijo que podían invertir en bonos o acciones de compañías o empresas industriales que hayan estado en los negocios al menos por 5 años, es decir, que en 5 años ya se entiende si una compañía se ha mantenido, si es solvente, si no ha entrado en quiebra, y si es así, pues existía la posibilidad de invertir en ellas. Bonos y otras obligaciones e intereses del gobierno, de gobiernos extranjeros sobre los cuales no se hayan faltado al pago del principal de intereses durante un periodo también de 5 años, es decir, que aunque fueran de gobiernos extranjeros, deberían tener bastante soporte por lo menos por 5 años. Cuando hablamos ya de reservas, se les mencionó que las compañías de seguros de incendios, transportes, accidentes o enfermedades mantendrían un fondo de reserva que no debía de bajar de 40% del valor de las primas netas recibidas en el año. A veces uno cree que la compañía recibe las primas y de una vez puede disponer de ellas. No, la norma dice en qué porcentajes y a partir de qué momento puede disponer de ellas. Las compañías de seguros y rentas vitalicias tendrían un fondo de reservas que se calcularía anualmente por un actuario de la compañía. ¿Por qué por un actuario de la compañía? Porque pues las aseguradoras cuando venden seguros de rentas vitalicias pues están hablando de un riesgo que es tremendamente lejano y el régimen de inversión debe calcularse es pretendiendo a partir de cuándo va a ocurrir el siniestro. Además de las reservas para los riesgos, las compañías nacionales de seguros formarán y mantendrán un fondo de reserva legal no inferior al 20% del capital pagado. ¿Qué significa eso en esa época? Que cuando uno mira lo que tiene que ver con la legislación de la creación de compañías, hay un capital suscrito, un capital pagado, ¿cierto? Entonces, este capital pagado debía tenerse una reserva del 20% del mismo. Aquí vienen los prohibidos. Entonces, entre las restricciones que tenía la ley 105, se le prohibía a las compañías de seguros que directamente o por medio de sus agentes o por medio de publicaciones o verbalmente ofrecieran al público ventajas o condiciones que no estén incluidas en las respectivas pólizas. Las pólizas contendrán todas las condiciones del contrato que deben conformarse a las disposiciones legales y los modelos deberán someterse previamente a la aprobación de la superintendencia bancaria. ¿Sí? ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento pues lo que tenía que ver con las tasas, con las primas que se iban a cobrar, pues no eran públicas. Las aseguradoras a puerta cerrada disponían qué era lo que iban a sacar al mercado todos de una manera prácticamente previamente negociada. Entonces no había una oportunidad de negociar la tasa como uno lo hace hoy en día, buscando para su cliente la mejor opción. Se prohibía también hacer rebajas o concesiones de ningún género a individuos o corporaciones cualesquiera que no sean de carácter general, salvo el pago de honorarios o comisiones reconocidas a los agentes autorizados de las compañías. Es decir, que a los corredores, a los agentes de la época, a los intermediarios, mejor no utilicemos la palabra corredores, a los intermediarios de la época sí se les podía de pronto negociar la comisión, pero las tasas y las primas no se negociaban. En cuanto a los seguros de personas, se dijo que las compañías de vida, que cuando las compañías de seguros de vida no exigieran certificado médico antes de expedir las pólizas, se entendería que renunciaban a todo derecho que pudiera asistirles por causa de la salud del asegurado en caso de que éste no fuese aceptable a tiempo de verificar el seguro. Eso pues no ha cambiado mucho, básicamente es lo que tiene que ver con la buena fe, lo que tiene que ver con que cuando la aseguradora va a vender una póliza o un seguro de vida, lo que busca es que el experto en seguros es la aseguradora y por ende buscando una reticencia o buscando alguna preexistencia que no les estén comunicando, la aseguradora debe colocar
al posible asegurado todos los mecanismos para que éste de manera clara y precisa enuncie el estado del riesgo antes de asumirlo. Entonces, si la aseguradora no lo hacía, entendía que estaba aceptando todo lo que estaba asegurando en ese momento. Las pólizas de vida de cualquier clase no podían declararse caducadas después de que hayan sido pagados los 2 primeros años. Claro, si miramos la legislación en cuanto a lo que tiene que ver con prescripción, obviamente pues esto era básicamente una prescripción hacia la aseguradora. Ya le había prescrito su derecho porque por 2 años aceptó el riesgo como venía y pues si no utilizó los mecanismos para buscar digamos que dejar sin efecto el contrato, pues ya después de 2 años no lo podía hacer. Con esa norma se decía que la obligación de pagar al asegurado lo contratado, el seguro contratado, perdón, en caso de siniestro era dentro de los 90 días siguientes en que el asegurado o quien lo represente, el beneficiario o quien lo represente, según sea el caso, haga la reclamación aparejada de los comprobantes que según la póliza sean indispensables. Eso básicamente es que después de demostrada la ocurrencia y cuantía, como hoy en día dice el artículo 1077 del Código de Comercio, pues la aseguradora tenía 90 días para hacer el pago. Repito, esto es con la ley 105.927 porque eso ya cambió. Siempre se buscó, digamos que, o se ha buscado más bien a través de la historia, encontrar un concepto de qué es un contrato de seguro. Digamos que básicamente no hay una definición del contrato de seguro. Lo que más bien sí existe es que la legislación comercial en Colombia no define el contrato de seguro, sino que utiliza un sistema descriptivo, mediante el cual pretendió resaltar cuáles eran los principales elementos jurídicos que lo configuran. El Código de Comercio en los artículos 1036, 1037 y 1045 enuncian sus características y elementos que sirven de orientación de qué es el contrato de seguro. Digamos que también el Código de Comercio, siguiendo un concepto eminentemente histórico, sigue clasificando el contrato de seguro en 2 grandes ramas, como lo veíamos hace un rato cuando hablábamos del Código Marítimo de Panamá y el Código Terrestre de Cundinamarca. Se clasifica en seguro terrestre y seguro marítimo. Los tratadistas modernos, como el doctor José Frenosa, pues lo califican más bien de anacrónico en cierto sentido ilógico, porque pues eso ya ha cambiado, sin importar que el seguro sea marítimo o el seguro sea terrestre, pues básicamente las características jurídicas podrían digamos que ser similares en muchas cosas y la clasificación no debería ser esta, pero es la que tenemos. Dentro de esa clasificación, y aquí ya estamos hablando de temas de los cuales ustedes ya hablaron con Fabián, son alrededor de 8 imágenes que tengo de los temas que vieron con Fabián, pero vamos a hacer un recorderis de eso. Y es el seguro terrestre, comprende el seguro de daños y el seguro de personas. El seguro de daños pues es la protección directa del patrimonio del asegurado y por ello la indemnización guarda una estrecha relación con la magnitud económica de la pérdida sufrida realmente. Es decir que aquí sí podemos hablar de que es un seguro indemnizatorio. Estos seguros se clasifican a su vez en reales y patrimoniales. Los reales son los que recaen sobre cosas muebles o inmuebles, determinadas o determinables, amenazadas en su integridad física o en la integridad jurídica de los derechos radicados en ellas. ¿Quién de ustedes quiere dar un ejemplo de qué es un seguro real, de lo que viven en el día a día? El incendio. ¿Por qué? Porque está sobre las cosas o un mueble o un inmueble. Perfecto. El del automóvil, el del apartamento, el de la copropiedad, porque recaen sobre una cosa. Y la pérdida de esa cosa se puede determinar y se puede ver amenazada en algún momento. También están los seguros patrimoniales que protegen la integridad del patrimonio económico contra el detrimento eventual que pueda afectarlo desfavorablemente y que tanto pueda originarse en una disminución del activo o un aumento del pasivo. ¿Sí? Aquí en este punto, en lo que tiene que ver con los seguros patrimoniales, encontramos, yo no sé de pronto si aquí todos, pero de pronto algunos sí, lo que tiene que ver con los seguros de manejo, los seguros de infidelidad y riesgos financieros,
los seguros que tienen que ver con responsabilidad civil extracontractual. Perdón, yo coloco esta chaqueta aquí de pilar. Tranquilo. Lo que tiene que ver con responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué? Porque en caso de ocurrir el siniestro, lo que se va a ver afectado es el patrimonio del asegurado, ¿sí? Por eso el seguro es patrimonial, ahí no cae sobre una cosa. Por eso los seguros y más adelante lo vamos a ver más preciso, por eso los seguros, por ejemplo, de responsabilidad civil extracontractual, el beneficiario es indeterminado, ¿cierto? Porque no se sabe si se le afecta el patrimonio a Pedro, a Luis o a Juan, no sé a quién le voy a causar un daño. Y lo que aseguro es ese posible daño que le pueda causar a alguien, que no sé quién es. Bueno, también está el seguro de personas. Es la protección hacia las consecuencias dañosas con repercusiones patrimoniales de derechos personalísimos, tales como la vida, la integridad personal, la salud, entre otras, frente a las cuales presenta mayor elasticidad la tasación de los valores asegurados con relación a los seguros de daños. Aquí hay algo que hay que tener en cuenta, y yo siempre lo resalto, y es que los seguros de personas difícilmente son indemnizatorios. ¿Por qué? Porque los seguros de personas generalmente, pues uno dice, es un seguro de vida, bueno, pues está asegurando realmente es la muerte, ¿no? Se asegura es cuando alguien muere, eso es lo que se asegura ahí. ¿Por qué no es indemnizatorio? Porque desde el momento en que se adquirió esa póliza, se pactó un valor, y si la persona fallece, el asegurado fallece, pues lo que se va a pagar es ese valor asegurado que ya estaba determinado desde el inicio del contrato. Es decir, no podemos decir que el seguro de vida es indemnizatorio, sencillamente es pagar un valor que estaba asegurado. Eso hablando del amparo principal, del amparo de muerte. Ahora, si nos vamos a los otros amparos, sí podríamos encontrar indemnización. ¿En cuáles? Lo que tiene que ver con salud. Yo no sé cuántos gastos médicos voy a tener, no sé, en traslado, en las consultas médicas, en las terapias, o lo que tiene que ver con accidentes personales. No podemos determinar que si una persona tiene un accidente bajo una póliza de accidentes personales, si una persona tiene un siniestro bajo esta póliza, pues se le van a pagar 100 pesos. No, porque es que allí básicamente lo que hay es que demostrar cuáles fueron sus pérdidas. Entonces, en los seguros de personas difícilmente podemos hablar de que sean indemnizatorios. Debido a que la indemnización se otorga generalmente sobre la base de la aceptación del principio de la suma asegurada, se toma como la guía única para indemnizar por considerarse un pacto anticipado. Exactamente. Es un pacto anticipado. En cuanto al seguro marítimo, este surge luego de que los comerciales buscaran la forma de obtener crédito garantizando las obligaciones que contraían con su buque y mercancías en él contenidas. ¿Qué significa eso? Que el seguro marítimo básicamente surge es por un tema de azar. Si usted sobrevive a la aventura y vuelve, pues le pagamos cierto dinero. Básicamente era como una apuesta entre los comerciantes marítimos. Esta figura llevó a que los comerciantes obtuvieran una especie de financiación sin avance de dinero, sino que la entidad estaba preparada a garantizar la financiación de la aventura con el pago de una prima que se establecía con base en un porcentaje de la utilidad de la aventura. Era totalmente echado a la suerte. Hacemos un breve repaso acá de lo que son los elementos esenciales del contrato de seguros. Entonces decimos que el interés asegurable lo tiene la persona que pueda resultar afectada patrimonialmente por la ocurrencia del siniestro. ¿Quién nos da un ejemplo de cuál puede ser el interés asegurable? Por ejemplo, ¿quién podría tener asegurable en este edificio? Sergio. ¿Quién podría tener interés asegurable sin tener en cuenta? ¿Podrían haber más? Los dueños del edificio, los dueños de algún local que tengan acá y digan, no, quiero asegurar, ¿cierto? Es mirar quiénes son los que se podrían ver afectados patrimonialmente. Por ejemplo, el tema de beneficios, asegurar los empleados. ¿Por qué asegurarlos? Porque en algún momento los beneficiarios podrían decir, vea que además de lo que salió de liquidación, yo podría pensar
que esta persona pudo haber ganado más dinero. Entonces lo que se hace es pagarle una póliza de seguro de vida y se les da como valor agregado a sus prestaciones sociales. Bueno, el riesgo asegurado es un suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Esa obligación condicional que tiene el asegurador, que no sabe si va a salir a reconocerla o no, porque es condicional. Si el suceso es cierto, pues obviamente no sería un riesgo asegurable. Tiene que ser definitivamente incierto y que no dependa de la voluntad de ninguna de estas personas que están allí enunciadas. También tenemos la prima o precio del seguro. Es el precio del seguro la contraprestación que el tomador debe pagar a la aseguradora por el riesgo que ésta asume. Una paga y la otra asume lo que podría pasar. La obligación condicional, obviamente, es la que tiene el asegurador. ¿Por qué es condicional? Porque está ligada a la ocurrencia de un hecho futuro e incierto. Puede que se dé como puede que no se dé. Puede que yo termine la vigencia y nunca tuve un riesgo, nunca tuve un siniestro. Entonces, pues sencillamente la aseguradora se ganó su prima completica, no tuvo ningún gasto, obviamente pues los de expedición y demás, pero estaba siempre preparada ahí de manera condicional si el riesgo ocurría o no ocurría, es decir, si se daba el siniestro. ¿Quiénes son partes en el contrato de seguro? Única y exclusivamente los dos que tenemos ahí citados. El asegurador, o sea la persona jurídica que asume los riesgos debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos. ¿Autorizada por quién? Por el gobierno nacional, como lo acabamos de ver, por medio de la superintendencia financiera, hablando en tiempo contemporáneo. El tomador, es decir, la persona que obrando por cuenta propia o ajena traslada los riesgos. Ese es el tomador, es decir, que si miramos quiénes son los obligados en un contrato de seguro, única y exclusivamente son esos dos. Los otros, como decimos ahí en el renglón final, son meros actores, son meros intervinientes, es decir, el asegurado, el afianzado y el beneficiario, no son parte. El asegurado es el titular del interés asegurable, es aquel cuyo patrimonio resulta afectado con la realización del riesgo. ¿Sí? Creo que eso es claro. Y el beneficiario es la persona natural o jurídica que a título oneroso o gratuito recibe el valor de la indemnización una vez ha dejado de ser incierta la ocurrencia del riesgo asegurado, sea la persona que obrando por cuenta propia o ajena traslada los riesgos. De beneficios, ¿quién nos da un ejemplo de beneficiario a título oneroso? Digo de beneficios, que es en donde más se da ese tema. ¿Señor? Los bancos, es decir, una entidad financiera se puede constituir como beneficiario a título oneroso. Sí, claro. Con ese seguro de vida que está respaldando alguna deuda. Cuando está respaldándose algún crédito. Con los beneficiarios del seguro de vida, de particular, No. deja a sus hijos o... Pero No, son onerosos. ese es el- Entonces, ¿el oneroso cuál es? Cuando hay de por medio una obligación crediticia, una deuda, un saldo insoluto. Ese es el oneroso. La cooperativa por donde compré el apartamento y allí me dijeron compre una póliza y me pone a mí como beneficiario, ¿cierto? Sí. Entonces yo le debo a la cooperativa y en caso de que ocurra un siniestro, pues el primero a indemnizar serán ellos por ser a título oneroso y su obligación irá hasta donde tiene el saldo insoluto el deudor, ¿cierto? ¿Cuándo es gratuito? Cuando se designa. Entonces lo designo porque sí. William Araujo compra un seguro de vida y dice que quiere dejar como beneficiaria a Natalia Paliza. Entonces pone a Natalia París como beneficiaria. No tiene ningún inconveniente. Lo hace beneficiario a título gratuito, nadie le impide que lo haga, ¿cierto? Ese es el gratuito. O sencillamente los que dicen, quiero colocar a mi esposa y a mis dos hijos en X y X porcentajes. Ese es el gratuito. Listo, características del contrato de seguro, entonces decimos que es consensual porque se perfecciona mediante el solo consentimiento de las partes. Ese consensual ha tenido algunas modificaciones, fue consensual, después fue solemne y después volvió a ser consensual. ¿Qué significa una cosa y qué significa la otra? Que cuando un contrato es consensual
pues sencillamente con el consentimiento de las partes ya hay una cobertura. Cuando la aseguradora nos envía un correo y nos dice, listo, ya puede contar con cobertura, ¿cierto? El contrato no está expedido, es decir, no está de manera solemne, no está el contrato ahí emitido para decir que ya existe una póliza de seguro. No, con la mera consensualidad, con el mero consentimiento, ya tenemos una cobertura. Eso significa que si yo tengo un siniestro, a partir de que me dijeron que sí tenía cobertura, pues podría hacer uso del seguro. Diferente sería de que si tengo un siniestro, pero la póliza no está emitida porque debía ser solemne, entonces me dicen, como todavía no es solemne, entonces no le pago. ¿Sí? Obviamente, pues aquí hablamos de consentimiento. Ese consentimiento generalmente uno lo podría decir que es verbal, ¿no? Pero difícilmente uno acuerda con el gerente de la compañía por teléfono la cobertura y pues él después esa conversación de pronto se le olvida. Entonces uno lo que hace es, por medio de un correíto, una cartica, que se manifieste ese consentimiento del contrato, perdón. Bilateral. Entonces aquí decimos que es bilateral porque las obligaciones se adquieren de manera recíproca. ¿Por qué de manera recíproca? Porque así como la aseguradora tiene una obligación condicional de pagar o no si se da el riesgo, si ocurre el siniestro, el asegurado, perdón, el tomador tiene unas obligaciones que a lo largo del desarrollo del contrato debe ir cumpliendo, ¿no? El cumplimiento de las garantías, si me dijeron que tenía que colocar extintores, si me dijeron que tenía que colocar vigilancia privada, si me dijeron que debía hacer X mantenimiento a los circuitos eléctricos, todo lo que se estableció en la póliza es una obligación que tiene el tomador y pues so pena de esto que a la hora del siniestro no se lo reconozcan porque cumplió esa obligación bilateral. Entonces el de la aseguradora pues es mantenerse al frente por si debe salir a cumplir su obligación condicional, es decir, el posible siniestro. Otra característica es oneroso, porque pues da utilidad, la utilidad de los contratantes grabándose cada uno a beneficio del otro, básicamente lo que decíamos ahorita en el tema de las obligaciones. Es aleatorio porque la prestación está a la incierta ocurrencia de un hecho futuro, ¿cierto? Puede darse, no puede darse. Es de ejecución sucesiva porque durante la vigencia y desarrollo del contrato de seguro persisten diversas obligaciones, que decíamos ahorita, el mantenimiento del estado del riesgo y la información que debe brindarse a la aseguradora si hay alguna modificación en este. Y obviamente pues cumplir con todo lo que se pacte en el contrato de seguro. Indemnizatorio, busca indemnizar una pérdida patrimonial real en los seguros de daños, excepción en los seguros de vida, porque como decíamos ahorita no es indemnizatorio. Intuito persona, condiciones personales del solicitante, tales como el grado de educación, formación, siniestros acaecidos con anterioridad, lo que uno llama por ahí, no tanto eso, sino los siniestros acaecidos es como cuando la aseguradora le dice a uno, envíeme la siniestralidad de los últimos 3 años para mirar cómo se ha comportado ese cliente, ¿cierto? Es exactamente un negocio que la tasación se va a dar teniendo en cuenta esas características que están allí dadas. El nivel cultural, las tradiciones de la persona, los cuales son determinantes para que una aseguradora acepte una solicitud de seguro. Obviamente no es lo mismo asegurar una persona con un índice de masa corporal 40 a uno 18 como yo, por ejemplo. Es diferente. Pero estamos como abajo, estamos bien, estamos en el margen. Contrato de adhesión. Entonces la oferta se dirige a una persona indeterminada, es de carácter general y permanente y se presenta en forma preimpresa para aceptarse o no en bloque. Obviamente pues esto opera básicamente es en lo que tiene que ver con en donde la aseguradora pues puede mantener su posición dominante, ¿no? No es lo mismo asegurar, no sé, el local de la esquina, asegurar un Ecopetrol o asegurar un acueducto de Bogotá. Ahí pierde cierta forma el contrato de adhesión, porque las condiciones particulares empiezan a quedar relegadas, porque prácticamente fue el cliente quien le impuso a la aseguradora sus condiciones.
Entonces este contrato de adhesión hace referencia particularmente a las condiciones generales de la póliza, ¿cierto? Ya la aseguradora dijo qué cubría y qué no cubría, y ahí tiene su librito en donde todo el mundo se adhiere a lo que la aseguradora vende. Ya si uno quiere algo diferente, entonces negocia unas condiciones que son las que llamamos particulares. El contrato de la buena fe. El seguro, al igual que todo negocio jurídico, sienta sus bases en el principio de la buena fe, es decir, se presume la ausencia de la intención dolosa o de un ánimo de defraudar. Frente al contrato de seguro, la significación de la buena fe es definitivamente más amplia y repercute de manera sustancial. Bueno, a diferencia acá del doctor, ¿quiénes tienen claro cuál es la diferencia entre dolo y culpa? ¿Nadie? Dolo y culpa. Sí, ¿qué es dolo y qué es culpa? Es que se hace cuando Ajá, De exacto. lucrar. Entonces, el ejemplo bobo que podría colocar uno es: voy caminando y voy trasladando, no sé, un elemento largo en las manos o en el hombro, ¿cierto? Y cuando voy a girar en la esquina, giro y accidentalmente le pegué aquí a Angélica, ¿cierto? Entonces yo me giro y le digo: ay, disculpe, Angélica, fue sin culpa. Pues no, eso es culpa. ¿Por qué? Porque yo no tuve unos deberes de cuidado, de mirar quién estaba atrás, ¿cierto? De no pegarle a Angélica. No sé qué verificaciones negras. Entonces, eso es culpa. Eso es culpa. Cuando uno va a entrar acá y le lanza la puerta al otro y se la pone en la cara, uno dice: uy, perdón, me fue sin culpa. No, eso es culpa jurídicamente hablando. ¿Por qué? Porque no revisó que podía prevenir un accidente. ¿Qué es dolo? Cuando yo veo que viene Angélica atrás, llevo esto cargado acá y digo: ¡pum! Viene a menos de 1 metro, ahí la cojo, ¡pah! Giro y le pego, ¿cierto? Entonces lo pensé, lo premedité, lo calculé y la golpeé. Entonces en el contrato de seguro es eso, el ánimo de defraudar, hacerlo con toda la intención. Entonces cuando estamos con esa ausencia de intención dolosa y cuando estamos sin la intención de defraudar, sin el ánimo de defraudar, es cuando actuamos de buena fe. A eso hace referencia básicamente esa imagen que hay ahí. Bueno, término para el pago de las primas. Generalmente, ¿cuál es el tiempo para el pago de las primas? un mes una vez se lo aseguraban, un mes después de que lo aseguraban a recibir la póliza. Un mes siguiente a que el asegurado la recibe. Eso es exactamente lo que debe pasar. No es el mes siguiente a la fecha de vigencia, no es al mes siguiente a la fecha de expedición, es al mes siguiente en que el asegurado la recibe. Hace un rato hablábamos de los contratos de adhesión y hablábamos de las condiciones que se negocian. Hay clientes significativamente grandes en donde dicen: deme la póliza y le pago en 60 días. Es negociado. Entonces, si el término es para extenderlo a más, se puede. En este caso, el término para el pago de la prima. Si no quiero, digamos, atenerme a lo que dice la legislación comercial, sino que la quiero mejorar, la extiendo. Entonces digo: no, yo le pago en 45 días después de que la reciba. ¿Sí? Es negociación. Pero la norma dice que al mes siguiente, con todo a partir de la entrega de la póliza. Terminación del contrato de seguro. Entrega de la póliza, de los certificados o anexos que se pidan con fundamento en ella, ¿no? También aplica para esas modificaciones, para esos anexos. Terminación automática del contrato de seguro. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima de vengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. ¿Es claro ese punto? ¿Alguien tiene una duda? No. Ok. Definición del riesgo. Aquí ya salimos del recorderis que hicimos con relación a lo que expuso Fabián. Entonces, denomínese riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado, del beneficiario y cuya realización da origen a la obligación del asegurador.
los hechos ciertos, salvo la muerte, ¿cierto? Cuando aseguramos la muerte, no hay ningún problema en asegurarla, pero ¿qué es lo incierto en la muerte? ¿Cuándo se va a dar? ¿Cierto? Y los físicamente imposibles no constituyen riesgos y son por lo tanto extraños al contrato de seguro. Entonces, físicamente imposible, se le paga el seguro si la piscina se me inunda, se me incendia, perdón. Si la piscina se me incendia es físicamente imposible. ¿Cómo vamos a pactar una cosa de esas? Entonces esos hechos, si la piscina se me incendia, pues hombre, sería imposible asegurarlo. Tampoco constituye riesgo ni incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. ¿Qué podríamos decir ahí? Por ejemplo, incertidumbre subjetiva, no sé, se le paga al siniestro si vienen los habitantes de Marte a visitarnos, o si me gano el baloto mañana. O sea, son cosas que no conllevan a que valga la pena denominarlo riesgo, entonces por ende no sería pero a veces asegurable. Por ejemplo, en Hogar, acá en Bogotá, esas pólizas dicen tsunami y todo eso, entonces uno dice... Pues sí, lo que uno dice es como un tsunami en Bogotá. Poco probable un tsunami acá. Pero es porque dentro del mercado asegurador el amparo de terremoto lo trae. Es nacional. Y es nacional, es por eso. Más por el Tema contrato de adhesión. de los aseguradores. Sí, se saca una preforma a nivel nacional, pero no vemos que por relieve y ubicación no ocurriría en todos los lados. El siniestro, se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado, creo que eso es claro. Carga de la prueba, artículo 1077 del Código de Comercio, ¿a quién le corresponde? Entonces al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. Y el asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Ahí pasa algo curioso, y es volviendo al tema de los seguros de vida, y es que cuando se asegura a alguien en vida, ¿cuál sería la carga de la prueba cuando una persona muere? Registro civil de defunción o certificado de defunción, punto, ¿cierto? Demostración de la cuantía de la pérdida, la pacté desde que se tomó el seguro. Pero las aseguradoras van un poquito más allá. Las aseguradoras dicen, tráigame el certificado, el registro civil de defunción, tráigame la historia clínica, tráigame el documento que usted diligenció, que su familiar diligenció cuando murió. Certificado de asegurabilidad. Tráigame la designación de beneficiarios. Entonces mire que en ese punto la aseguradora tiende a ser abusiva en la demostración de la ocurrencia y de la cuantía. Porque si alguien está asegurado por muerte que le paguen 100 millones, pues mire su registro civil de defunción y págueme. Pero ¿qué pasa? Hace un momento hablábamos también de la buena fe y hablábamos también de las obligaciones que tiene la aseguradora como experto en seguros en colocar digamos que todos los mecanismos para que el asegurador en su momento de ingresar a la póliza pues conocerle lo suficiente, ¿no? De cierta forma, y dándoles un poquito la razón, porque no se trata de hacerse uno en una sola orilla o en la otra, darles de cierta forma la razón, es decir, hombre, imagínense que a todo el mundo al momento de asegurarse le pidieran una historia clínica, se vuelve tedioso, ¿cierto? Ahora, eso visto desde el lado de la aseguradora y no saturar las entidades promotoras de salud, medicina prepagada y todos estos sitios donde están las historias clínicas. Pero volvamos al momento del siniestro. Imagínese usted ese beneficiario que primero no tiene ni idea cómo se pide una historia clínica, que llega a una institución médica y le dicen, pero usted no es el titular de eso es un derecho propio, es un documento privado, además, y le ponen todas las trabas para entregarle una copia de una historia clínica. ¿Y qué busca la aseguradora? Al momento del siniestro, buscar las reticencias. Eso es lo que busca la aseguradora ahí, porque como dice en la parte final, el asegurador debe demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por ejemplo, no le pago porque usted fue reticente. Dijo que tenía, no sé, alguna enfermedad excluida, cáncer de seno, y no la mencionó, ¿cierto? Entonces es eso,
lo que se busca con el artículo 1077 es darle una responsabilidad a cada una de las partes. Oportunidad. Entonces el asegurador está obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente, aquí ya modificó porque hace un rato decíamos 90 días, a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite aún extrajudicialmente su derecho ante el asegurador, de acuerdo con la norma que acabamos de mencionar, demostrar la ocurrencia y cuantía a la luz del artículo 1077. En ocasiones también se encuentra uno con que la aseguradora le dice: yo le pago el siniestro, pero espere que es que el asegurador no me ha respondido si aprueba o no aprueba, ¿cierto? ¿Qué es un reasegurador? ¿Alguien que nos diga qué es un reasegurador? Que respalda a la aseguradora en una parte de la pérdida en caso de Un porcentaje. Ok, entonces abajo tenemos al asegurado, luego está la aseguradora, y cuando la aseguradora es asegurada va a un reasegurador. Entre asegurado y aseguradora hay un contrato. Entre aseguradora y reaseguradora hay otro contrato. Esos contratos de asegurado y aseguradora pues nosotros los conocemos porque es de nuestro día a día, pero los contratos de reaseguro generalmente son acuerdos en donde las entidades aseguradoras pues tienen contratos a veces automáticos, ¿cierto? ¿Qué significa que son automáticos? Que todos los riesgos con unas determinadas características entrarán directamente a esa póliza que ya tenían ellos contratada. ¿Y qué significa que el contrato pues que no sea automático sino que sea exclusivo, ¿cierto? Es por la determinación del riesgo. No sé, inventémonos por ejemplo el aseguramiento de una refinería. Es tan especial el negocio que no va a entrar al contrato automático. Entonces, ¿qué pasa? La obligación que tiene la aseguradora con su reasegurador no tiene por qué afectarme a mí, porque yo asegurado nunca contraté con ese reasegurador. Yo contraté fue con la aseguradora y esa es la que me debe pagar. Si ella tiene que repetir contra su reasegurador o pedirle autorizaciones, para mí eso no son excusas. Por eso dice allí, el contrato de seguro no varía el contrato de, el contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro celebrado entre tomador y asegurador. Y el pago, la oportunidad del pago en caso de siniestro no podrá diferirse a pretexto del reaseguro. Estas peleas, cuando uno está en las áreas de indemnización, esas peleas le toca uno darlas todos los días. La aseguradora le dice a uno: no me ha autorizado el reasegurador. Entonces hay que dejar claro que son temas totalmente independientes. Reducción o pérdida de la indemnización. Pérdida de la indemnización. Si el asegurado o el beneficiario incumplieren las obligaciones que le corresponden en caso de siniestro, el asegurador solo podrá reducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento. Ahí hay un tema y es básicamente la carga de la prueba, ¿no? La aseguradora tiene que demostrar que el incumplimiento del asegurado en la demostración del siniestro o en la oportunidad de informarlo o en la, digamos que minimizar la extensión del siniestro, en todo eso le causó un detrimento a la aseguradora. Tiene que demostrarlo para poder reducir la indemnización. La mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamación o comprobación del derecho al pago de determinado siniestro causará la pérdida de tal derecho, ¿sí? Eso es claro, la reticencia, por no poner otro ejemplo que me parece que es como el más visible. Bueno, aquí vamos al tema de las prescripciones. Prescripción de las acciones. Entonces, prescripción ordinaria será de 2 años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La prescripción extraordinaria será de 5 años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Entonces, miremos ahí. Fallece una persona, ¿cierto? ¿Cuándo empieza a correr la prescripción ordinaria? Desde que se conoce el fallecimiento. Ok, es decir, desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento. ¿Qué pasa si esa persona tenía como beneficiario a Natalia París, tan querida que la nombré hace un rato, pero Natalia nunca se enteró? Natalia tiene 5 años para reclamar. ¿Por qué? Porque la prescripción ordinaria dice que empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.
Entonces a ella no interesaría cuando ella se entera, sino que a partir del fallecimiento hacia adelante se contarían 5 años y ese será el momento en donde le prescribirá, digamos que su derecho de manera extraordinaria a reclamarle a la aseguradora. 5 años y hasta ahí vamos. Por ejemplo, en un caso de vida, que la persona desaparece, nunca más se supo de ella, se presume que... ¿Quién desaparece? El ¿Asegurado? El asegurado. Y pueden llegar a reclamar teniendo en cuenta que ya lleva 10 años desaparecido. Ahí te fuiste por otras líneas, pero te voy a responder. Y es lo siguiente. Muerte presunta. Y es, primero, a una persona desaparecida no significa que el siniestro haya ocurrido. El siniestro que dice, pago cuando la persona fallezca. Sí. Entonces, si la persona está desaparecida significa que no sabemos si murió o está viva. Para poder definir eso, se inicia un proceso que se llama el proceso de declaración de muerte presunta, ¿cierto? ¿A partir de cuándo empieza a correr esa prescripción? A partir de que se emite la sentencia, ¿cierto?, del juez y se dice que lo declaran muerto. Eso tiene obviamente unos protocolos y unos procesos, como es buscarlo, no sé qué, demorarse 2 años, el proceso, etcétera, pero la prescripción empieza a correr a partir del momento en que la sentencia lo declara muerto sin cuerpo, es decir, la muerte presunta, porque no sabemos si está o no está, ¿cierto? A partir de ahí es que la aseguradora podría pagar. Bueno, aquí vamos a la ley 45 del 90 con las modificaciones al Código de Comercio, que era del que veníamos hablando. Empezamos a hablar de que la ley 45 del 90 lo que procura es la protección de los tomadores y asegurados, es decir, ya se deja un poquito a los aseguradores con tanta protección que se les había dado antes y se empieza a pensar en el asegurado. Entonces se dice que la póliza presta mérito ejecutivo contra el asegurador por sí sola. Aquí tenemos un tema para aclarar y es ¿qué es mérito ejecutivo? ¿Qué entienden ustedes por título ejecutivo, por ejemplo? ¿Un tema legal o algo así? Un título ejecutivo es un documento que ya tiene un derecho declarado. Ejemplo, acá el señor me gira un cheque, ¿ya? Él me declaró un derecho, yo no tengo que decirle a él, me va a pagar el $1.000.000 o no me lo va a pagar. Él ya me dio un cheque, ¿cierto? Tú firmas una letra, un pagaré, ahí ya está definido el derecho, ¿cierto? Eso mismo pasa con la póliza. La póliza ya por sí misma tiene declarado unos derechos hacia el tomador, asegurado, beneficiarios. ¿Qué pasaría si la póliza no prestara mérito ejecutivo? Cuando uno quiere buscar, digamos que algún respaldo jurídico, entonces lo que hace es, cuando no tiene nada, sino que tiene que empezar a probar todo, inicia un proceso ordinario. Generalmente nos dicen a los abogados que tenemos vida para 2 ordinarios, 2, 3 ordinarios, es la vida útil de un abogado. ¿Por qué? Porque un ordinario se puede durar 15, 20 años, de pronto 10, estando con suerte. Es un proceso ordinario. ¿Qué significa un proceso ordinario? Que como no tengo nada declarado a mi favor, yo lo que hago es instaurar una demanda, buscar pruebas, traer testigos, acuñar documentos, hasta que por fin algún día el juez diga, sí, usted tiene el derecho. Ese es un ordinario. ¿Qué otra cosa podría ser un título ejecutivo? La misma sentencia que se emite. No sé, me despiden del trabajo y voy y demando ante la jurisdicción laboral. Entonces la jurisdicción laboral dice, sí, condénese a su empleador a pagarle 20 millones de pesos por derechos ciertos, inciertos, bla, 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 que le paguen 20 millones de pesos. Y resulta que mi empleador, y yo con mi sentencia en la mano de mis 20 millones no me paga. Entonces ¿yo qué hago? Inicio un proceso ejecutivo. Entonces, un proceso ejecutivo es un trámite más expedito, más célere, con el cual yo teniendo en la mano un cheque, un pagaré, una letra, una póliza, una sentencia, voy y le digo al juez, mire, estos derechos ya son míos, ejecútelos, ¿cierto? Entonces el juez, como no tiene que ponerse a probar nada, sencillamente tiene que decirle al apoderado, es
¿Qué embargamos? ¿Qué medidas preliminares, qué medidas cautelares tiene usted para sugerir? ¿Qué embargamos? ¿Cierto? Entonces el proceso ejecutivo, teniendo en cuenta que ya el derecho está declarado, pues hombre, hace que el juez se demore 6 meses, 1 año, 8 meses, pero no los 15 o 20 que decíamos en el ordinario. Porque si la póliza no tuviera mérito ejecutivo nos veríamos en todo ese desgaste, pero como tiene mérito ejecutivo, se puede ir por el otro proceso, que es el proceso ejecutivo, y es mucho más rápido. ¿Sí? Básicamente, no sé si de pronto los ejemplos sean claros, pero es lo que les puedo decir a manera de comparar qué es mérito ejecutivo y qué sería un proceso ordinario en donde no estuviera declarado el derecho. Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o beneficiario o quien lo represente entregue al asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes que, según las condiciones que le corresponden a la póliza, sean indispensables para acreditar la ocurrencia y cuantía, y si la reclamación no fue objetada de manera seria y fundada, se inicia el proceso ejecutivo. A veces uno mira esas comunicaciones de la aseguradora y dice: por todo lo que se dijo hasta acá de manera seria y fundada objetamos esta reclamación. Eso no se lo inventa la aseguradora. La norma dice que tiene que objetar de manera seria y fundada, y si no tiene esos argumentos serios y fundados, es decir, fundados es que tenga los suficientes argumentos para decir que no le puede pagar porque fue reticente, que no le puede pagar porque incumplió la garantía. Esos son argumentos fundados, ¿cierto? Si no los tiene, se va a ver inmerso en un proceso ejecutivo. La subrogación. ¿Qué es la subrogación? La subrogación es ese derecho que tiene el asegurador de repetir contra aquel que tuvo la responsabilidad en caso del siniestro. El asegurador que pague una indemnización se subroga por ministerio de la ley hasta la ocurrencia de su importe en los derechos que el asegurado, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, van 2 vehículos, se estrellan en una esquina, ¿cierto? Como para no ponerse a discutir, cada uno va a su aseguradora y arregla sus latas, ¿cierto? Supongamos que no hubo lesiones, ni hubo heridos, ni nada, sino solamente un tema de latas. Entonces, se estrellan los 2 vehículos y cada uno va y le reclama a su aseguradora. Después, como estaba el croquis y estaba el informe de tránsito, se determina que el vehículo de Angélica fue el que tuvo la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer la aseguradora del señor que le arregló su vehículo, aún con que la responsabilidad fue del vehículo de Angélica? La aseguradora, como ya le reparó aquí al señor, y no tenía por qué hacerlo porque el señor iba juicioso, respetando señales de tránsito, etcétera, etcétera, y el informe de tránsito le favorece, la aseguradora de él se subroga contra la aseguradora de Angélica diciéndole: como su asegurado fue el culpable, págueme. Eso se llama el derecho de subrogación. Es ir a cobrarle al otro cuando yo no debí pagar. Es como un ejemplo de lo que les puedo decir de la subrogación. En virtud de esto, y si pretendemos reclamar, claro está, ellos dos, en el lugar de los hechos, no tenían el derecho de hacer ningún tipo de acuerdo. ¿Por qué? Porque si por algún motivo Angélica ve su responsabilidad tan visible, dice: oiga, yo creo que sí es mi responsabilidad, ¿por qué no vamos allá a la papelería y miramos a ver si hay una preforma o algo así de un contrato de transacción y arreglamos? Entonces el señor le acepta y firman un contrato de transacción por 500.000 pesos, pero aún y con todo se llevan los vehículos a reparar y resulta que el arreglo no fue de 500.000, fue de 3 millones de pesos. ¿Qué hicieron con ese acuerdo? Cercenarle el derecho, amputarle el derecho a la aseguradora de subrogarse, porque él ya la declaró a paz y salvo en un contrato de transacción. Entonces ese acuerdo de los dos ahí no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la aseguradora vería que su posibilidad de subrogarse es imposible, porque ellos ya acordaron y ya arreglaron. Él ya la dejó a paz y salvo. Entonces la aseguradora objeta de manera seria y fundada. ¿Por qué? Porque no tenía el derecho a hacer un acuerdo en nombre de ella y por ende cercenarle el derecho a la subrogación.
Pero en autos pasa muy seguido porque pues la gente necesita arreglar su vehículo. Por ejemplo, yo tengo un caso que estrelló un SITP a un vehículo y el arreglo valió 8 millones de pesos. Y pues la persona pagó el deducible que fue 800.000, el 10%. Sí. El proceso siguió en la fiscalía, en la URI, bueno, todo ¿Pero lo hicieron demás. algún acuerdo? No, hasta el momento. Pero que hizo la equidad que tenía a cargo la responsabilidad civil del SITP que chocó a la persona, solo pagó el monto del deducible al asegurado. Eso es lo que se ve. El asegurado ve que también cobra el deducible, pero internamente entre aseguradoras se recobra. Más que eso no es visible hacia el asegurado. ¿Por choque? ¿Es eso? No sé cómo se llame Convenio choque por choque. hay acá alguien de indemnizaciones de automóviles, ¿no? Sí. No sé cómo se llame, digamos que en el argot popular o de reclamaciones, pero generalmente es eso. El asegurado, digamos, aquí el caso del doctor, vemos que él reclamó y él tuvo que pagar un deducible, él por su parte va y reclama su deducible, pero a su vez su aseguradora va donde la otra aseguradora y le reclama el resto. Eso. O también cuando la aseguradora no paga el completo, le cobran al dueño del vehículo. También se puede, no necesariamente se debe subrogar aseguradora con aseguradora, porque si alguno de los dos, por ejemplo el responsable no tiene seguro, no importa, se irá contra el patrimonio de quien causó el daño. Gracias. A petición del asegurador, el asegurado deberá hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle el ejercicio de los derechos, es lo que yo les decía ahorita. Imagínense ustedes haciendo un contrato de transacción, lo deja sin derechos, sin el derecho de la subrogación. El ejemplo que acabé de colocar es casos de la vida real, pero con otros nombres. A mí me llegó ese siniestro. Indemnización en caso de infraseguro. ¿Qué es un infraseguro, Sergio? Bueno, un infraseguro es cuando yo aseguro menos de lo que debía asegurar. Exacto. No hallándose asegurado el íntegro valor del interés, el asegurador solo estará obligado a indemnizar el daño a prorrata entre la cantidad asegurada y la que no lo esté. Eso significa que si yo debía asegurar 100 millones de pesos, pero aseguré 80, en caso de un siniestro, pues me van a pagar el 80% de esa pérdida. No. La obligación es pagarlo a prorrata. La obligación es pagarlo a prorrata. Eso se ve mucho, digamos, a veces pasa con los locales de celulares. La mercancía vale tanta plata que a veces dicen, no, ¿yo para qué aseguro todo? Puedo asegurar 100 millones de pesos y saben que eso vale 350 o 400 millones. Y llegan un fin de semana y les desocupan el almacén. Entonces, ¿qué pasa? La aseguradora dice, usted tenía asegurado como el 33%, listo, le pago el 33%. Por estar infraasegurado. Forma de pago de la indemnización. Aquí hay un tema y es que no podemos ser cuadriculados en que la indemnización solo puede hacerse en dinero. Entonces, la indemnización puede hacerse en dinero mediante reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegurada a opción del asegurador. Es el asegurador quien define cómo lo hace. No se les haga extraño que de pronto en una inundación de un edificio en donde se causen daños, no sé, a un tercero, la aseguradora diga, no, yo no le pago, yo tengo una firma constructora que vaya a hacer todas las reparaciones. Es totalmente legítimo. Sí. Aunque el objeto social de la aseguradora no es ponerse a reparar, pues contrata a otro para que vaya y repare. Es totalmente legítimo esa manera de indemnizar. Naturaleza del seguro de responsabilidad civil. Entonces, el seguro de responsabilidad civil impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. Bueno, ¿qué es todo ese cuento que está ahí en ese párrafo? Al comienzo les decía que en los seguros de responsabilidad civil, pues como las partes cambian un poco, el beneficiario aquí es indeterminado. El beneficiario aquí es
la víctima o el tercero afectado. Entonces, el asegurador lo que busca es proteger el patrimonio del asegurado cuando le cause un daño a un tercero. El Acueducto de Bogotá tiene sus redes por la finca de Sergio. Entonces resulta que al momento de pasar, esto se llama servidumbre, al momento de pasar esa tubería por ahí, un tubo se estalla y le inunda todo el predio. El acueducto nunca pensó que iba a afectar a Sergio. Entonces, ¿qué hace? Sergio es un beneficiario que se constituye ahora en la póliza a reclamar esos daños. En lugar de ir a reclamarle al acueducto y afectarlo patrimonialmente, le puede reclamar a la aseguradora, porque es esta quien protege el patrimonio del asegurado que se va a ver afectado por pagarle a Sergio. Entonces busca resarcir esos daños que se le causen a alguien y para que no se le afecte el patrimonio al asegurado. Responsabilidad del asegurador. El asegurador responderá además aún en exceso de la suma asegurada por los costos de los procesos que el tercer damnificado o sus causavientes promuevan en contra del asegurado. ¿Cuáles serían los causavientes? Cuando el tercero muere, quedan sus beneficiarios, ¿cierto? Cuando la víctima es fatal, cuando perece en el lugar de los hechos, los causavientes son estas personas que le representarían, su esposo, sus hijos, ¿cierto? Esos son sus padres, esos son los damnificados o causavientes que promoverían una acción contra la aseguradora. Bueno, pues como lo decíamos hace un rato, el dolo no está asegurado, ¿cierto? Ahí hay una nota y es cuando existen procesos judiciales entre el asegurado y el asegurador. Esa nota la coloqué para significarles que cuando existen procesos judiciales entre alguna persona natural o jurídica contra una aseguradora, pues esa contratación a futuro, digamos que no se podrá hacer si pretende tomar un seguro con esta. Por ejemplo, yo tengo demandada a Mapfre, pues difícilmente a futuro voy a poder contratar un seguro con Mapfre, ¿no? Por ese proceso judicial que está ahí en curso. Bueno, la responsabilidad civil extracontractual en general es la obligación que tiene una persona de reparar los daños y perjuicios producidos a otra en consecuencia de una acción u omisión propia o de terceros por la que deba responderse, en que haya habido algún tipo de culpa o negligencia, ¿cierto? Que son las que están aseguradas, la culpa y la negligencia. Esto igual tiene otros matices jurídicos como la culpa está como leve, levísima, etcétera, pero pues no vamos a entrar en eso. Pero sí la culpa y la negligencia están cubiertas. ¿Quiénes son partes e intervenientes en el seguro de responsabilidad civil? Entonces, la aseguradora, el tomador y el tercero beneficiario, víctima y o sus causavientes. Aquí hay que tener en cuenta que en el artículo 87 de la ley 45 del 90 se estableció que la víctima, el tercero o los causavientes podían ir directamente a la aseguradora. Sergio no tiene por qué ir a reclamarle al acueducto. Sergio dice, no, allá está William me dijo que esa entidad tenía su seguro de responsabilidad civil con Allianz, entonces me voy directo para Allianz. Y listo, va a Allianz de manera directa, sin hacer ese giro, acueducto, Allianz, sino que va directo a Allianz y le reclama por los daños de su inundación, ¿sí? Eso es lo que significa darle un poco más de protección al asegurado o beneficiario para que éste, digamos, que vea de manera más expedita el resarcimiento de sus daños. Entonces no va donde el asegurado, no va donde el tomador, sino que va directo al asegurador y le reclama. Le dice, mire, yo sé que usted es el garante, es el asegurador del acueducto, le reclama. Eso se llama acción directa y está reglada en el artículo 87 de la ley 45 del 90. ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad civil extracontractual? El hecho culposo, el daño o perjuicio y el nexo de causalidad. Si alguno de esos tres elementos falta, no hay responsabilidad civil extracontractual, porque debe existir un hecho que tenga culpa, ¿no? Que no tenga dolo. Tiene que existir un daño que devenga de ese hecho, que
se ha causado por ese hecho. Y tiene que demostrarse que el asegurado, que el asegurado fue el que causó ese daño. Eso es lo que se llama nexo de causalidad. Si usted no tiene uno de esos tres elementos, repito, no hay responsabilidad civil extracontractual. Y en el caso de la contractual, ¿ahí es igual? La contractual, digamos que si tú dices que es contractual, no tienes que demostrar un nexo de causalidad. Solo tendrías dos: un hecho culposo y un daño. Bueno, más protección a los tomadores. Entonces, configuración del siniestro del seguro de responsabilidad civil. En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir del cual correrá la prescripción respecto de la víctima, es decir, la inundación que se le causó a Sergio en el ejemplo pasado. Frente al asegurado, ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial. ¿Qué pasa? Sergio tuvo su inundación y el hombre le pareció que lo solucionaba colocándole ahí un pedacito de tubo adicional y lo solucionó. Ya, entonces el acueducto pues nunca se enteró que el daño había ocurrido. Sin embargo, Sergio dice, pues venga, reclamémosle a la aseguradora. Pero el asegurado nunca se entera de eso. Entonces, ¿a partir de cuándo empieza a correr esa prescripción para el acueducto? A partir de que conoces. Cuando Sergio va y le reclama al acueducto, a partir de ahí es donde empieza a correr los términos para el acueducto. A partir de que se le formula la reclamación y dice, bueno, yo causé un daño, entonces tengo que pagar, ¿cierto? Porque si no conoce, porque como usted lo reparó, entonces el acueducto nunca se enteró que había causado un daño. Acción de los damnificados en el seguro de responsabilidad. Los damnificados tienen acción directa, lo que mencionaba yo ahorita, contra el asegurador, para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con la demostración de la ocurrencia y cuantía. La víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador. ¿Sí? Entonces, como lo decíamos ahorita, lo importante es, como lo dice la norma, es aparejar la reclamación con los documentos suficientes que demuestren la ocurrencia y cuantía, ¿cierto? Y hacerlo directamente ante la aseguradora. La responsabilidad del reasegurador. Bueno, esto lo decimos sin, dejando claro que no necesariamente debe ser la excusa para pagar la reclamación. En virtud del contrato de reaseguro, el reasegurador contrae con el asegurador directo las mismas obligaciones que éste ha contraído con el tomador o asegurado y comparte análoga suerte en el desarrollo del contrato de seguro, salvo que se compruebe la mala fe del asegurador, en cuyo caso el contrato de reaseguro no surtirá efecto alguno. ¿Sí? Pienso que eso es claro. Bueno, aquí pues también se mencionó con la ley 45 del 90, digamos que ya como secuela de la ley 105 del 27, se mencionó quiénes eran las personas que estaban autorizadas para actuar como aseguradores. Entonces son las previamente autorizadas por la superintendencia bancaria, digo bancaria porque estamos en 1990, se encuentran facultadas para ocuparse de negocios de seguros en Colombia. En consecuencia, se prohíbe a toda persona natural o jurídica distinta de ellas el ejercicio de la actividad aseguradora. El certificado de autorización. Las personas que se propongan organizar una compañía o cooperativa de seguros deberán obtener previamente el certificado de autorización de la superintendencia bancaria. Aquí hay que tener en cuenta, y es que los seguros son los que están autorizados por la superintendencia bancaria o superintendencia financiera. No confundamos seguros con algunos negocios que se venden como la medicina prepagada. La medicina prepagada no es un seguro porque no tiene autorización de la superintendencia. Por ende, sencillamente es un producto que se comercializa, pero no es un seguro. ¿Sí? Seguro es aquel que tiene autorización por la superintendencia. Un servicio, sí. Y las amortizadoras ahí, ¿no caben también?
Yo las vería en el mismo sentido. Hay unas pólizas médicas que se pueden constituir. Sí, claro, porque son pólizas de responsabilidad civil derivada de la responsabilidad médica. Régimen para la utilización de pólizas y tarifas. Los modelos de las pólizas y las tarifas no requerirán autorización previa de la superintendencia bancaria. Es decir, ¿qué hacen las aseguradoras hoy día? Ceñirse las normas que regulan el contrato de seguro, redactarlas de forma que sean fáciles de comprensión para el asegurado. Esto es lo que generalmente decimos, no escribir en letra chiquita, ¿no? Escribir de manera clara, escribir grande, escribir de una forma que para cualquier persona sea comprensible o comprendible, como sea pero a veces entendible. En la póliza no están las condiciones particulares. Dime. Entonces, a veces uno tiene la póliza, pero no están contenidas ahí las condiciones particulares. Generalmente es por no atiborrar ahí la carátula, pero deben ir como anexo, si no caben allí. Ahora, ¿qué hacen las aseguradoras? Pues emiten unos modelos de póliza, los envían a la superintendencia donde se archivan, uno los puede consultar allí, y lo que uno generalmente ve en algunas pólizas es que en la carátula se menciona el número de las condiciones generales, ¿no? Estas se hacen sujetas al PRF, no sé qué, ahí tienen el código interno ahí, el cual está registrado ahí en la superintendencia. Aquí también se dice que las tarifas no requieren autorización previa de la superfinanciera. Entonces eso significa, bueno, la superbancaria en la época, eso significa que ya no se pueden negociar las primas, las tasas a puerta cerrada, ¿cierto? Como se hacía en otra época. Las tarifas deben cumplir las siguientes reglas. Entonces, observar principios técnicos de equidad y suficiencia. Entonces la suficiencia básicamente significa que lo que se cobre sea suficiente para salirle al paso a la obligación condicional, que si yo estoy cobrando 1 millón de pesos de prima al año, es porque entre todo el negocio asegurador y toda la información que yo tengo, al momento de un siniestro esa plata va a ser suficiente para pagarlo. Deben ser el producto de la utilización de información estadística que cumplan exigencias de homogeneidad y representatividad. Ser el producto del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia técnica y financiera en aquellos riesgos que por su naturaleza no resulte viable el cumplimiento de las exigencias contenidas en el numeral anterior. Si la aseguradora ve que no tiene la suficiente resorte económico, pues debe apoyarse en un reasegurador. Reservas técnicas. Las entidades aseguradoras deberán constituir las siguientes reservas técnicas. Las reservas de riesgos en curso, opera para colectivos y de corto plazo. La reserva matemática, vida individual y largo plazo. Cuando vemos ahí, por ejemplo, la reserva matemática, a mí me gusta traer el ejemplo de este seguro para la Universidad de los Chicos que se llama Seguro Tu Futuro. Seguro Tu Futuro. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo una niña o un niño de 4 años de edad, ¿cierto? La aseguradora, ¿qué dice? Teniendo en cuenta sexo, edad y la posible edad a la época de que empiece con sus estudios universitarios, el valor que podría costar un semestre sería de tanto, ¿no? 10 millones, 5 millones, en todas las universidades del país. Entonces lo que se procura es que se haga esa proyección matemática para que a la hora de llegar el siniestro, que para este evento el siniestro sería cumplir la edad, ¿cierto? Para entrar a universidad, ese sería el siniestro, tener el suficiente dinero para pagar la indemnización, que sería pagar los 10 semestres en cualquier universidad del país, que es como generalmente se contratan esas pólizas. Entonces básicamente es lo que podríamos ejemplificar para temas de reserva matemática. La reserva para siniestros pendientes, que los siniestros pendientes pues pueden ser avisados e incurridos, y los no avisados pero incurridos, que en mi mal inglés, entonces les pongo ahí la sigla, IBNR, incurridos pero no avisados. Eso significa que las aseguradoras deben mantener la reserva de todos los siniestros por los cuales ya les avisaron y los que no le avisaron, pero que la aseguradora sabe que en sus estadísticas generalmente
hay un margen de X dinero que en algún momento le van a cobrar porque son siniestros que de pronto pasaron y les van a cobrar. Eso puede pasar cuando hay continuidades entre compañías. Sí. Por ejemplo, se pierde el negocio con uno y siguen con otra, pero... Lo que pasa es que sin importar con cuál compañía sigas, la aseguradora lo que hace es un balance general de todos los riesgos, no del tuyo, no el de Coca-Cola, no el de Postobón, no el de Claro, sino de los negocios del sector. Ya entra como un porcentaje, ¿no? Sí, señora, se manejan unos porcentajes. Reserva de desviación de la siniestralidad. Pues esa desviación de la siniestralidad hace referencia a todos los actos de la naturaleza, ¿no? Los catastróficos, que en alguna época mal los llamaban, y me perdonan los que le profesan alguna religión, los llamaban actos de Dios. Entonces, esa desviación de siniestralidad hace referencia a los actos de la naturaleza, los catastróficos, que también pretendiendo que si llegase a ocurrir algún catastrófico, cómo la compañía debía tener el suficiente músculo financiero para salirle al paso a esa contingencia. Inversiones de las reservas. Entonces aquí con la ley 45 se volvió a decir que el 40% de las reservas técnicas deberían estar respaldadas por inversiones efectuadas en títulos emitidos o garantizados por la Nación o por el Banco de la República, o por títulos de renta fija o variable de alta seguridad, liquidez y rentabilidad según la reglamentación nacional. Inversiones admisibles. Entonces el patrimonio, los fondos en general de las entidades del sector asegurador y el monto que exceda el 40% de las reservas técnicas deberán respaldarse por inversiones de alta liquidez, seguridad y rentabilidad. Entonces ahí en la parte inferior tenemos un largo listado de lo que se podría hacer con esas inversiones, pero si alguien quiere profundizar más, lo invito a que lea el artículo 54. Reglas sobre la competencia. La determinación de las condiciones de las pólizas y las tarifas responderá al régimen de libertad de competencia en el mercado de seguros, reiterando lo que se dijo hace un rato, ya que las tarifas y las condiciones pues fueran públicas, ¿no? La superintendencia bancaria protegerá la libertad de tomadores y asegurados para decidir la contratación de los seguros y escoger sin limitación la aseguradora y en su caso el intermediario. Pues no lo hace de manera directa, sino que lo hace por medio de un intermediario. Bueno, aquí vamos a hacer un recuento final ya de lo que tiene que ver con las obligaciones de las partes, ¿no? Entonces, según el tratadista de Frenosa, la infracción de los deberes o cargas modifica la responsabilidad del asegurador o aminora la cuantía de esta, con lo que se decía hace un rato, que en caso de poder causarle algún daño al patrimonio del asegurador, pues este la podía reducir. Entonces, de manera precontractual, el tomador, el asegurado y el beneficiario tienen las obligaciones de, esto es de manera precontractual, declarar el estado del riesgo. Debe existir una conducta sincera en cuanto a los hechos y circunstancias que determinen el estado del riesgo, el cual puede definir si el asegurador acepta o no su asunción, o si el asegurador decide tasar la prima de manera más onerosa. El gordito de índice masa corporal 40, pues no le van a cobrar los 100.000 pesos, sino que lo van a extraprimar en un, no sé, 75 o 100%. Entonces ya no paga 100, sino 175 o 200. Por estar un poquito gordito. Listo. Contractuales para estos mismos tres actores, tomador, asegurado o beneficiario. Mantenimiento del estado del riesgo, cumplimiento de las garantías, lo que les decía, y el pago de la prima, lo que les decía hace un rato, instalar la cámara, contratar la empresa de vigilancia, verificar los extintores y todo lo que tenga que ver con las garantías pactadas en dicha póliza. Con respecto a la ocurrencia del siniestro, entonces estos tres personajes, tomador, asegurado o beneficiario, tienen las obligaciones de dar aviso al asegurador, ¿cierto? Evitar la propagación del siniestro. Sí, si yo veo que es un incendio que apenas está comenzando, que me dañó un pedazo de fábrica, pero veo que lo puedo interrumpir, pues miro cómo evito la propagación del siniestro. Si ya es muy avanzado, pues obviamente
definitivamente no se puede, pero hacer lo posible para evitarlo, mitigarlo, correcto. Informar sobre la coexistencia de seguros, presentación de la reclamación, es obligación presentar la reclamación a la luz del artículo 1077 que tanto hemos mencionado. Las obligaciones del asegurador: entregar la póliza, entregar a solicitud del tomador los documentos en los que conste la inspección del riesgo, si fue que se hizo una inspección, devolver la prima que no haya sido devengada y salirle al paso a su obligación condicional, es decir, pagar la indemnización. Espero que con esto pues haya contribuido en algo en lo que muchos de ustedes ya seguramente sabían. De pronto les adicioné algún tema de lo que no sabían, pero espero haya sido de su utilidad. Muchas gracias.